Hoy os quiero contar una de esas historias, uno de esos relatos de los que son difíciles de olvidar. Quizás tenga cierta similitud con algunas historias existentes, pero de lo que no cabe la menor duda es que viajaremos y viviremos algo que posiblemente nunca podremos olvidar. Hace casi un siglo, en una región casi inhabitada de Arkansas, una familia llegó a vivir un evento asombroso y casi mágico, pero sobre todo místico y celestial. Esta familia estaba compuesta por un hombre y una mujer y su hijo, un chico de 9 años de edad. Vivían como aislados de todo, pero no por una razón extraña o para alejarse de nada, sino que en aquellos tiempos, hace casi un siglo, aún se podía vivir de lo que daba la tierra, por lo que era habitual vivir en casas aisladas o alejadas del mundanal ruido. A pesar de estar, como digo, aislados de lo que sería un núcleo urbano, a cierta distancia tenían algunas casas e incluso podían entre ellos intercambiarse alguna cosa, ya fueran alimentos u otra necesidad. Pero a pesar de lo que pudiera parecer a día de hoy, llevaban una vida muy normal. Normal hasta que un día, o mejor dicho una noche, esta familia, como se iba diciendo, iba a vivir algo demasiado extraño para ser real. Pero para ellos no fue solo real, sino que cambió para siempre su percepción de la vida, y por si eso no fuera suficiente, cambió para siempre su percepción del universo en sí mismo. Todo esto que os he ido adelantando ocurrió una noche normal, de buena temperatura, pero eso sí, había un evento maravilloso, era una lluvia de estrellas. Esta familia, asombrados por ese evento, salieron a observar las estrellas, a observar el firmamento, y pudieron observar en aquel lugar tan oscuro y alejado de cualquier contaminación lumínica, como aquellos pequeños meteoritos alumbraban el cielo, el espacio más profundo y oscuro. Los 3 miembros de esa familia, pero sobre todo el chico, se quedaron ensimismados observando todo aquello. Pero de repente, uno de aquellos meteoritos comenzó a ganar intensidad y tamaño, y los 3 fueron testigos como un haz de luz de lo más extraño cayó a gran velocidad e impactó en la Tierra, y el susto, como podéis imaginar, fue mayúsculo, ya que ese objeto tan extraño venido de los cielos no hizo impacto muy lejos de su casa. Los 3 nuevamente quedaron bastante asustados. El padre, por precaución, le dijo a su mujer y a su pequeño hijo que se quedaran dentro de la casa, mientras él iba a observar el lugar del impacto. El padre, ataviado con una linterna, caminó aproximadamente unos 100 metros, que es donde había caído aquel objeto lleno de luz y calor. Cuando llegó allí, pudo ver una bola de fuego incrustada en la tierra, humeante, pero nada más alrededor del impacto. No había nada que pudiera llamar su atención, algunas ramas ardiendo y poco más. Cuando el hombre regresó a su casa, le contó a su mujer lo que había visto, que era uno de aquellos fragmentos de los cielos que había caído en la tierra y que no había que lamentar pérdidas en los cultivos y en zonas cercanas. Por lo que los 3 se fueron a dormir sin más. Bueno, quizás con un pequeño susto o gran susto por ver caer ese objeto tan cerca de su casa, pero gracias al cielo sin lamentar pérdidas de ningún tipo. Pero avanzada la madrugada, esta familia, como os decía al principio, iba a recibir una visita de lo más extraordinaria que cambiaría todo para ellos y quizás para nosotros. Sobre las 4 de la madrugada, unos ruidos muy extraños comenzaron a oírse en las cercanías de la casa. En un principio no se percataron de aquellos ruidos, ya que dormían tranquilamente. Pero uno de aquellos ruidos fue mayor que los anteriores y de nuevo el padre, alertado por su mujer, se levantó para saber qué era todo eso, ya que a pesar de tener algunos animales, era muy extraño que de noche se movieran y menos haciendo esos ruidos tan escandalosos, por lo que el padre una vez más se levantó y fue solo al exterior de la casa. Una vez fuera, vio algo inaudito. Allí fuera había un ser, y no era de aspecto humano, al menos en nuestra complexión más básica o fundamental. Cuando le iluminó con la linterna, pudo ver
que a pesar de su aspecto diferente al humano, sus rasgos faciales eran más parecidos de lo que un principio podrían hacer pensar. Era como una muchacha joven, pero no con una cara humana al uso. Tenía rasgos más largos y definidos, y un detalle muy particular en su rostro, como unas manchas blancas, o mejor dicho, parecía pintura. El hombre, con el miedo lógico por ver algo así cerca de su casa, se fue acercando a aquel ser con aspecto parecido a una joven, y cuando ya estuvo muy cerca de él, o ella, o lo que fuera, percibió en su rostro y en su esencia interna algo maravilloso y triste quizás. Se reflejaba en el rostro de aquel ser algo que el ser humano ya había perdido y seguirá perdiendo. Transmitía ese extraño ser amor, paz, bondad, generosidad, amabilidad y sobre todo inocencia. Podría decirse que era en cierta manera más parecido a un animal que a un ser humano. El hombre, con miedo, lógicamente, intentó que ese ser tan extraño pero al mismo tiempo tan maravilloso, casi angelical, entrara en la casa para que se refugiara del frío de la noche. Pero el ser no parecía querer interactuar y el hombre, por lo tanto, se fue alejando de ella y la dejó en el exterior de la casa. Fue una situación complicada, ya que intentar dormir con algo o alguien así en el exterior de tu casa debe ser algo muy inquietante. Cuando amaneció, pudieron ver lo que parecía ser una chica. Seguía allí en el exterior de la casa y con la luz del día pudieron observar algo mejor su cuerpo. Era un cuerpo magnífico, casi perfectamente diseñado, pero tenía algo que lo cubría, algo que no era ropa o al menos un tejido de este mundo. Era como una especie de piel sintética que estaba adherida al cuerpo de forma perfecta. Eso sí, tenía una estatura colosal, casi podría alcanzar los 2 metros de estatura o incluso más. Pero el hombre y la mujer se dieron cuenta de algo aún más extraño. Aquella chica, o lo que parecía una joven, actuaba de una manera muy extraña. Actuaba como cuando un niño lo abandonan o dejan en un lugar que no conoce de nada. Andaba muy sigilosa y solo se acercaba tímidamente a algunos animales que tenía esta familia para poder ganarse algo de dinero. Dadas las diferencias entre unos seres y otros, no querían acercarse mucho a ella. Había como un muro invisible. Ella estaba allí, alrededor de la casa, y los miembros de la familia solo se dedicaban a observarla. Todos menos el niño, que se acercó a ella, y se acercó sin ningún temor. La inocencia propia de un niño hacía no tener ningún tipo de miedo hacia ella, y fue un encuentro de lo más curioso. La diferencia de estatura era abismal entre el niño y lo que parecía ser una chica, pero esa diferencia parecía disiparse cuando ambos estaban juntos, como si una conexión entre seres inocentes de este nuestro universo se hubiera llevado a cabo, o quizás fue una conexión entre seres de la misma edad de diferentes mundos, quién sabe, pero su actitud así hacía pensar que aquella chica de estatura colosal no era más que una niña o alguien de muy corta edad de otro planeta. Pero por si fuera poco todo esto, no todo quedó así. Un par de noches siguientes a la llegada de esa joven, volvió a ocurrir algo asombroso. De nuevo una luz inexplicable iluminó el interior de la casa. La chica, o lo que parecía una chica, nunca quiso entrar en la casa. Quizás en su planeta o lugar de origen no vivieran en el interior de ningún lugar y vivían, o quizás no, como nuestros antepasados, a los pies de nuestra propia naturaleza. Esa luz, a pesar de ser muy intensa, fue muy breve. Cuando el hombre y la mujer se asomaron por una pequeña ventana de su casa, vieron de nuevo algo casi escalofriante. Allí estaba esa chica, sí, pero delante de ella 3 seres aún más extraordinarios, altos y esbeltos, estaban frente a ella. No hablaban ni pareciera que se movieran, y unos segundos después, tal como habían llegado, desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando allí, eso sí, a la chica misteriosa. Todo era realmente muy extraño, pero quizás, tan solo quizás, todo eso pudiera tener una explicación.
Esa chica había sido abandonada aquí por un motivo desconocido para nosotros, pero quizás no solo esa era la respuesta. Los días transcurrían y todo continuaba igual, o quizás todo no, ya que ese ser tan maravilloso comenzaba un poco a interactuar con su entorno, pero de una manera muy mágica, se podría decir así, ya que daba como vida al entorno de la casa. Casi sin darse cuenta todo estaba mejor, había como más vegetación, las plantas gozaban de brillo y humedad constantes y los animales tenían un estado mejorado. Los pequeños cultivos también aceleraban como su proceso, daban frutos antes de lo normal. Incluso el hijo de estos se percibía como más feliz y enérgico. Es como si ese ser diera luz y vida a todo lo que le rodeaba. Con los días, esta familia se dio cuenta que ese ser evidentemente no era de este mundo, ya que por apariencia y por energía maravillosa y única, así lo hacía parecer. Pero como todo en esta vida, como todo en este universo, todo tiene un sentido, todo tiene, aunque sea duro decirlo, un final. Y así fue con ese maravilloso ser. Una mañana, la familia se despertó con una sorpresa de lo más, según se mire, maravillosa o triste. Delante de su casa, un árbol majestuoso de dimensiones extraordinarias se erigía para asombro de los 3 miembros de esa familia. Era imposible que un árbol de aquellas características hubiera crecido de esa manera en una sola noche, por lo que todo hacía indicar tristemente que aquella chica, aquel ser, se había marchado para siempre. O quizás aquel árbol majestuoso era ella misma transformada en el final de su vida, en un árbol brillante y con frutos abundantes. No se sabe a ciencia cierta. El caso es que aquella chica ya no estaba allí. La familia, a pesar de todo eso, todo lo vivido y todo lo experimentado con aquel ser, tuvo que continuar viviendo de la manera más natural y lógica posible. Eso sí, cuidaban ese árbol como algo propio, como algo suyo, como si la esencia de aquella joven estuviera allí impregnada. Las personas que vivían en esas casas cercanas se acercaban allí, ya que los alrededores de la casa de esta familia había cambiado. El ser había convertido ese lugar en un vergel de vida, frutos y naturaleza inacabable, inacabable como aquel árbol tan maravilloso que permanecería allí durante siglos. Es posible que ese ser fuera abandonado en la tierra sin más, o quizás dejaron aquí a uno de sus miembros más jóvenes o casi niño con un propósito muy concreto. Nunca lo sabremos, ya que en las entrañas del universo pueden, o estoy convencido de ello, habitar seres de lo más variado y sobre todo muy diferentes a nosotros, donde la vida, la esencia de lo que somos, sea razón de ser y existir. Y hasta aquí el maravilloso relato del ser que llegó del espacio más profundo. Un abrazo grande para todos y todas, muchísimas gracias y hasta la próxima.